Yo me formé como físico en Italia, trabajé como físico teórico en la área de teoría cuántica y de relatividad general por un tiempito, pero rápidamente me volví periodista científico. Entonces, en Italia mi carrera se trasladó para el periodismo científico, la popularización de la ciencia. Escribí algunos libros y me volví profesor de periodismo científico en un curso de maestría allá de comunicación de la ciencia. Cuando me mudé para Brasil, me torné un sociólogo. Entonces, mi área de investigación hoy son los estudios de ciencia, tecnología social. Investigo desde el punto de vista empírico las opiniones y las actitudes del público ante la ciencia y la tecnología y la percepción del riesgo, las controversias sociotécnicas, género, etnia y ciencia. Aquí lo que llamo de ciudadanía tecnocientífica, que voy a colocarlo un poquito en esta charla. Y más recientemente, como casi todos los que estudian la ciencia, me ocupé de tratar el problema gigante que estamos teniendo de las teorías de la conspiración, de la desinformación y de la llamada posverdad. Y quería colocar en mi charla dos grandes tipos de cuestiones que me parecen reflexiones que pueden ser interesantes para los objetivos de este espléndido encuentro. De un lado, cuáles son las condiciones para promover la participación, la apropiación social de la ciencia, tecnología, del conocimiento en nuestra región. Y me parece que esto envuelve como tres factores, tres terrenos. De un lado, incentivar la motivación para que los actores sociales y los científicos de las universidades hagan, produzcan, favorezcan la apropiación social del conocimiento. De otro lado, cómo políticamente incentivar las posibilidades, las oportunidades para que eso se concretice, se realice, esas acciones sean más fuertes, más capilares. Y en tercer lugar, las tres cosas son claramente interligadas, la capacitación, porque obviamente nosotros científicos no somos formados o entrenados para tenermos habilidades de conectarnos con otros saberes, con otras trayectorias de vida, con otras culturas. No somos necesariamente, algunos de nosotros lo son, la mayoría no es entrenada para popularizar la ciencia, comunicar el conocimiento. Entonces tenemos como tres dimensiones un poco ligadas entre ellas, y las tres tienen una fuerte connotación política, porque es imposible incentivar a las personas a trabajar para la apropiación social sin políticas públicas, locales y nacionales que lo favorezcan. Y la creación depende para eso, obviamente, de políticas y eventualmente del mercado. Y las dos cosas no funcionan si no en las universidades, en las instituciones de investigación que sean formadas y capacitadas y preparadas para ese tipo de desafío. Entonces, este será el primer aspecto de mi charla. En segundo lugar, me gustaría de tocar pensando más cerca a la cuestión de la formación, que nos llevó en la Universidad Federal de Minas Gerais a construir dos cursos, en verdad. Un de grado es una formación transversal en comunicación de la ciencia para todas las facultades y todos los alumnos de grados de todas las áreas. Ellos pueden elegir algunas materias, algunas disciplinas como opcionales, y se la hacen todas completando los créditos, se forman en su área, por ejemplo, derecho o ingeniería, junto con esta formación transversal como un segundo diploma en comunicación de la ciencia, una habilitación para comunicar el conocimiento. Esto en el nivel de grado. Y construimos el año pasado, AMEREC tiene un curso de especialización profesional para comunicadores de conocimiento que he pensado para tener tanto entre los alumnos como entre los docentes una mezcla de periodistas y comunicadores profesionales, científicos, jóvenes científicos,
y profesores de ensino en las escuelas. Entonces, tanto entre los docentes como entre los alumnos, nos tenemos esos diferentes actores sociales que se conectan entre ellos y que producen cosas nuevas a partir de la interdisciplinaridad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para hacer eso? En mi opinión, también son tres los principales. ¿Ah? En la cuestión de la apropiación social del conocimiento, tenemos una dimensión de derechos, obviamente, esta es la más visible, la más frecuentemente discutida, ¿eh? El derecho al acceso al conocimiento, el derecho a la educación, el derecho a la información, pero también hay una dimensión importante de poder. De nada sirve la información si no se vuelve conocimiento si eso no te sirve para ejercer su ciudadanía, o sea, ejercer un poder de participar activamente en la toma de decisiones relevantes para tu comunidad, hasta las de ciencia y tecnología, por ejemplo. Y hay una tercera dimensión que me parece de reconstrucción de relaciones de confianza. Hay muchas personas hoy que discuten el problema de la posverdad en términos de problemas de ignorancia de las personas. Las personas, digamos, que caerían, acreditarían en teorías de la conspiración, por ejemplo, por culpa de falta de acceso al conocimiento. En verdad, nuestras investigaciones empíricas muestran que el problema central no es falta de conocimiento. La falta de conocimiento es más una consecuencia, un efecto y no la causa de la desconfianza. Entonces, el problema es reconstruir relaciones. Entonces, el derecho al conocimiento tienes que estar aliado a la posibilidad de ejercer tu poder como ciudadano en la toma de decisiones, de participación. Y las dos cosas tienes que estar aliada a una reconstrucción de la solidaridad en la sociedad civil entre los diferentes actores. Entonces, por ejemplo, una reconstrucción de la confianza entre las universidades, la media, el público, que no sé cómo está la situación en Colombia, pero aquí en Brasil tenemos problemas serísimos de ataque a la legitimidad de las instituciones de investigación y de ataques a los periodistas, a la media, y esto lleva a un grande problema de confianza. Las personas no saben más en qué pueden o deben confiar. Entonces, empezando por el primero de este tres temas, ¿no? La cuestión del derecho al conocimiento, ¿no? Que es una parte importante de la temática de la apropiación social, es muy clara, muy obvia y muy discutida hace mucho tiempo. Obviamente, esta, por ejemplo, es un artículo explícito en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración dice explícitamente: toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a disfrutar de las artes y a participar del avance científico y de sus beneficios. Y la palabra que eligieron en la Declaración de Derechos Humanos no es asistir, no es comprender, no es acompañar, es participar. O sea, la Declaración de Derechos Humanos nos dice que no es suficiente la popularización de la ciencia, no es suficiente el letramento científico, la alfabetización científica. Es una condición necesaria, es parte del deber y de la misión de las universidades, pero esa misión es más amplia. Se trata de cómo catalizar una real participación a la ciencia y a la tecnología, o sea, de cómo garantizar un tipo de poder, no solo un tipo de derecho. Es el primer punto. En verdad, mucho antes que eso, que la Declaración de Derechos Humanos, el propio Albert Einstein colocó eso muy claramente ya en 1924. Él dice: la comunidad de investigadores es una especie de órgano del cuerpo de la humanidad. Y este órgano produce una sustancia esencial para la vida, que debe ser suministrada a todas las partes del cuerpo. En ausencia de ella, el cuerpo perecerá. Esto no significa que cada ser humano deba estar cargado de conocimientos eruditos y detallados, no significa que el conocimiento científico
tiene que ser en su integridad parte del patrimonio de todos los saberes, de todas las culturas, pero significa que es necesario que cada ser humano tenga la posibilidad de participar con toda lucidez en los grandes problemas, incluso científicos de su tiempo, incluso si su posición social no permite que dedique una parte importante de su tiempo y energía a la reflexión científica. Y Einstein es muy fuerte en este posicionamiento de la misión política de la ciencia como institución, concluyendo solo cuando cumple esta importante misión, la ciencia adquiere desde el punto de vista social el derecho a existir. O sea, Einstein está diciendo que la ciencia tiene derecho de existir solo si, além de producir conocimiento, garantiza la participación y la apropiación social al mismo. Entonces, esta dimensión del derecho me parece muy importante, es una de las que obviamente nos animó a intentar construir una capacitación actual, moderna, latinoamericana en la área, pero no es la única, porque, como dijo, la dimensión de acceso a conocimiento es solo una parte de la apropiación social y de la participación ciudadana. Y esta participación ciudadana hoy se revela de forma más evidente, urgente e importante. Casi todos los temas absolutamente relevantes de nuestras sociedades y de nuestros sistemas políticos, la desigualdad de la participación y la inclusión, el cambio climático, los racismos, los desafíos tecnocientíficos que tienen un impacto potencial enorme en el futuro de la humanidad, como la inteligencia artificial, la edición genética, el capitalismo de datos, las plataformas digitales, actualmente la pandemia, obviamente, pero sobre todo las crisis socioambientales crecientes, los desastres tecnológicos, muestran que no es suficiente informar a la población. Nós necessitamos de mecanismos mais sofisticados de participação e deliberação popular em conjunto com os especialistas, com os científicos, com os políticos, com o mercado, para discutir esses temas que são relevantes para todos e em que todos têm determinadas perspectivas que necessitam ser incorporadas na toma de decisões. E, obviamente, o problema grandíssimo agora da pós-verdade, que mencionei, das infodemias, como son llamadas de desinformación, torna esta temática aún más urgente. ¿tá? Entonces, esa es una dimensión de poder, no es solo una dimensión de garantir acceso a conocimiento, es de garantir posibilidades para la deliberación democrática de todos y todas. Y se conecta con ese problema de la confianza. Uno de los factores que llevó a esta crisis bastante planetaria de confianza en la legitimidad de grandes instituciones pilares de la democracia, como el judiciario, la media y el periodismo, la propia ciencia y las universidades, fue la distancia creciente entre la vida cotidiana, la tempestad informacional que llegaba en las casas y la toma de decisiones, que se aisló de forma bastante distante, ¿no? En dinámicas más ligadas a la esfera financiera, a relaciones de poderes internacional y cada vez menos capaz de escuchar los valores y las perspectivas de cada comunidad. Entonces, el problema, no sé cómo está en Colombia, en Brasil está creciendo bastante el movimiento antivacuna, que en Europa y en América del Norte ya es fuertísimo. Las teorías de conspiración en Brasil empezamos a tener algunas millares de personas convencidas que la Tierra es plana, por ejemplo. También no sé si en Colombia también ya llegó a eso, pero tenemos claramente un problema creciente que resalta la necesidad de fomentar una participación productiva, una apropiación hecha de relaciones que construya no solo conocimiento coproducido, no solo que partilhen, compartan esos conocimientos entre actores diferentes, pero también que construyan un tejido de solidaridad, de cooperación y de confianza para combater esa polarización que fue en grande medida no consecuencia de la ignorancia de las personas, sino consecuencia de estrategias articuladas de grupos de alta escolaridad y alta
poder adquisitivo económico que articulara manobras de desinformación para destruir ese tipo de confianza y de tejido que conectaba a las sociedades civiles en las democracias. Entonces, no tenemos solo un problema de derecho al conocimiento, tenemos ese problema de poder y de reconstrucción de un tejido de la sociedad civil. El New York Times, cuando mudó de editor, escribió una carta pública en que el editor dice básicamente la desinformación está aumentando y la confianza en los medios, pero también en verdad en la ciencia, en la democracia, está disminuyendo. A medida que las plataformas tecnológicas elevan el clickbait, el gossip, los rumores y la propaganda acima del periodismo real. Y los políticos luchan por sacar ventaja, inflamando propositalmente la sospecha sobre la prensa o contra los intelectuales, los periodistas, los científicos. Esta creciente polarización, dice el New York Times, está poniendo en peligro incluso la cola, la sustancia fundamental que une a una sociedad, que es la suposición fundamental que puedan existir verdades comunes, base a partir de la cual discutimos, divergimos, peleamos, pero a partir de bases que son comunes. Esta amenaza a las bases comunes que una sociedad, para el New York Times, es la raíz del problema de la desinformación. Entonces, de nuevo, el problema de la desinformación no es falta de información, es una construcción articulada de destrucción de confianzas, de construcción articulada de polarizaciones. Entonces, en mi opinión, algunos de los desafíos para construir nuevos mecanismos para apropiación social del conocimiento son de tipo político. O sea, tanto la llamada popularización de la ciencia, la alfabetización, la participación ciudadana, todas esas dimensiones tienen una dimensión política central. No se trata solo de transferencia de conocimiento, sino de pensar políticamente cómo construir puentes y relaciones de co-construcción, de coevolución de las diferentes sabidurías y saberes y conocimiento. El segundo reto, es de tipo teórico y metodológico. Es muy importante, si queremos pensar nuevas, más eficaces formas para la apropiación social del conocimiento en nuestras democracias, pensar cuáles son los modelos que muchas veces aplicamos sin conocimiento, sin conciencia de estarmos aplicando. Son modelos tácitos muchas veces. Cuáles las teorías, las hipótesis que utilizamos para construir formas de apropiación social del conocimiento. Y qué nuevos experimentos y datos empíricos, cuáles nuevas prácticas tenemos, cuáles mecanismos de evaluación para ver el funcionamiento, el impacto de esas prácticas y construir las mejores prácticas. Y un tercer desafío es obviamente de la interdisciplinaridad. Como hablé ahora poco, de un lado, muchos de nosotros científicos no somos treinados para este tipo de actividades. Es posible ser un mediador, un catalizador de apropiación social, un popularizador del conocimiento, un constructor de programas de extensión, cuando nuestras universidades están extremadamente focalizadas todavía en proyectos fuertemente disciplinares, de biólogos, de periodistas, de pedagogos, de sociólogos, y muchas veces los proyectos de extensión reflejan esta disciplinaridad, monodisciplinaridad. Entonces, muchas veces tenemos proyectos de periodistas para enseñar a la población cómo reconocer a las fake news, a la desinformación. Estos proyectos podrían ser más efectivos si no fuesen solo los periodistas que lo hacen, porque los estudios sobre cómo funciona la desinformación tienen muchísimos resultados importantes que vienen de la computación y de la sociología, de las neurociencias, y también tienen muchísimas experiencias relevantísimas de los actores sociales que combaten la desinformación en sus barrios, en sus comunidades. Ahora, con la pandemia brasileña, nos activamos con el curso MEREC una fuerza, un colectivo de combate a la desinformación y de construcción de solidaridad. Y nos trabajamos juntos con comunidades de las periferias urbanas, con comunidades rurales, con inmigrantes y refugiados,
y cada uno con necesidades de conocimiento diferentes. Y lo que descubrimos fue que, claro, era muy bienvenida nuestra parcería, nuestra colaboración, pero ellos todos ya estaban totalmente organizados en combater la desinformación y sabían hacerlo. La comunicación popular en Brasil está siendo fuertísima en construir mecanismos de solidaridad contra la hambre, el desempleo, para disminuir el contagio en barrios populares a donde vive muchísimas gente junto. Ellos organizan con pequeños radios o caja de sonido y andan en las vielas de las favelas transmitiendo programas improvisados, pero donde transmites informaciones correctas sobre lo que podemos hacer, no solo de tipo médico, no solo lo que podemos hacer para prevenir al contagio, pero también lo que podemos hacer juntos para luchar y garantizar a todos el derecho a la vida. Entonces, cómo podemos juntar comida y otras actividades de solidaridad social. Y entonces, nuestros proyectos muchas veces no responden a esa necesidad muy fuerte de real co-construcción del conocimiento de las prácticas, de real toma de decisiones conjuntas y también de interdisciplinaridad que es absolutamente inevitable en la apropiación social del conocimiento, en mi opinión. Entonces, este es un desafío. Y por fin, el desafío de cómo construir mayor reconocimiento y legitimación de estas prácticas. Por ejemplo, en las universidades, muchos jóvenes alumnos me dicen, a mí me encantaría participar de AMEREC, participar de una fuerza tarea de combate a la desinformación, pero mi orientador de física me dice que destruiré mi carrera, porque ahora que son jóvenes necesito urgentemente publicar muchísimos artículos, rápidamente hacer mi PhD, porque si no me quedo viejo demasiado para conseguir cualquier tipo de carrera en la universidad. Entonces hay todavía grandes obstáculos, tanto para los científicos senior cuanto para los jóvenes, para que sea reconocido como un valor esta tercera actividad de extensión de las universidades. Ellas muy menos valorizadas. Por ejemplo, los rankings a que todos nosotros en Latinoamérica obedecemos obsesivamente, intentamos desesperadamente hacer con que nuestras universidades suban un poquito en esos rankings mundiales, clasificatorias de mejores universidades del mundo, intentamos desesperadamente estar entre las primeras 400 o 200, pero raramente nos preguntamos quién decide cuántos puntos vale tener una patente y cuántos puntos vale tener 50 alumnos que se formara y que encontrara actividad de sus sueños en la sociedad civil. O sea, los valores y los pesos que son dados son decididos de una forma que esconde la decisión política y la transforma en número aparentemente objetivo, pero en realidad es un número que garantiza que la victoria sea siempre de las universidades que no tienen como tercera misión la extensión. Harvard, Cambridge, Yale, Oxford. Las universidades que ganan el ranking no ganan solo porque son buenas, claro que son buenas, pero ganan también porque nuestras universidades, un tercio de lo que ellas hacen, está ligado a la sociedad, al diálogo con la sociedad. Que no es solo transferencia de conocimiento para el sector productivo, son esos trabajos de apropiación social. Y eso no es mensurado, no es valorado ni en la carrera académica suficientemente, mucho menos en este tipo de ranking de productividad y calidad internacional. Entonces, tenemos varios desafíos teóricos, políticos, disciplinares, y pasando entonces a las condiciones para promover esta apropiación social de la ciencia y tecnología, me parece que esos tres elementos, cómo motivar más las instituciones y sus sujetos, los científicos, los estudiantes, cómo crear oportunidades para que se torne posible concretizar cada vez más acciones de apropiación social y cómo capacitar. Me parece que, de un lado, tenemos sí nuevos elementos de motivaciones. Aquí coloqué principalmente ejemplos del exterior,
pero tenemos creciente número y ejemplos en la región latinoamericana de iniciativas o nuevos mercados que surgieron y que claramente muestran el interés de la sociedad en las prácticas no solo de popularización clásica de la ciencia, mas sí de diálogo, cafés científicos, espectáculos científicos, interacciones de jóvenes doctores con el público, como en Brasil el Shop Consciência, la cerveza Consciência, o en el mundo el Pint of Science, y así siguiendo. O sea, tenemos ejemplo de que en los canales de televisión, en YouTube, las actividades de interacción de la ciencia con el público tienen una demanda, tienen un público creciente y empieza a no ser apenas el público blanco de alta escolaridad que vive en los grandes centros urbanos. Empieza a existir en América Latina podcast de pueblos indígenas sobre conocimiento indígenas, comienza a existir canales en YouTube de jóvenes científicos e intelectuales negros y negras hablando del papel del conocimiento africano en su vida como científico de la computación o biólogo. Eso es interesantísimo. Empieza a aparecer la real diversidad de las sabidurías y de la producción de conocimiento latinoamericano hasta en estos canales, digamos, tradicionales, no en el sentido de la media, que son las nuevas medias digitales, pero en el sentido que son canales pensados tradicionalmente para hacer la popularización de la ciencia clásica, que transmite conocimiento para un público que es visto como pasivo. Esos canales nuevos empiezan a mostrar una gran diversidad y una buena capacidad de incluir, de hecho, a las demandas de las personas que viven en las periferias y de los campesinatos y de los saberes indígenas. Me parece un aspecto interesante. Entonces, no necesitamos importar de Europa esos modelos porque tenemos una grandiosa creatividad acá, capaz de construir cosas igualmente interesantes. Esta cuestión de que hay un mercado y una demanda social para estas actividades muestra que hay también entonces no solo motivaciones, muchísimos científicos quieren hacer eso, podcast, YouTube o actividad concreta, cuerpo a cuerpo con la población, y muestra también que existen oportunidades ya para hacer eso. O sea, empieza a existir en América Latina política de apropiación social del conocimiento y política para la apropiación social del conocimiento. Empieza a existir de forma más o menos tímida en diferentes países, pero empieza a existir incentivos para que las instituciones de investigación hagan nuevas formas de comunicación de la ciencia más dialógica, más finalizadas, voltadas para la apropiación social. Empieza a existir llamadas y becas. En Brasil tenemos ahora las becas de productividad para los mejores investigadores, que tradicionalmente era beca de productividad en medicina, en sociología, en arqueología. Ahora una de estas becas de investigador del CNPq de alta productividad es para investigador que hace comunicación pública de la ciencia, popularización de la ciencia, etc. Y empieza a existir premios y llamadas específicas para acciones de apropiación social del conocimiento, tanto en interacción con las escuelas como interacción con pueblos locales y con los indígenas, y adelante, y así por allá. Y hoy también se quedó cada vez más evidente la necesidad de tener procesos más serios, más continuos, no puntuales, no aislados, y más capilares de apropiación social del conocimiento y de participación activa y de inclusión social en el tema de ciencia, de tecnología. Por ejemplo, el caso de desastres locales. En Brasil tivemos aquí en Minas Gerais dos grandes desastres tecnológicos, né? Los dos causados pela empresa Vale de mineración, y mataron a muchísima gente, destruyeron una área ecológicamente relevante inmensa. Entonces es un facto que se quedará para los séculos, los siglos sucesivos. Pero todos ustedes en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, tenemos muchísimos casos
análogo de desastres en que es absolutamente evidente que la solución para la reconstrucción no pasa por especialistas y científicos que se juntan con la empresa y con los políticos, deciden la mejor trayectoria y las enseñan para la población. No se trata solo de popularizar, alfabetizar, se trata de trabajar junto a partir de conocimiento que nosotros científicos no tenemos y que la comunidad local tiene. Y hasta problemas globales como la crisis climática, é cada vez mais evidente que se não se leva em consideração os valores, os objetivos, as visões, as emoções, a percepção de risco da pessoa, as políticas não terão suficientemente efeito. Então, está muito evidente a necessidade política urgente para os governos nacionais e para as instituições de construir cada vez mais e novas formas de apropriação social do conhecimento. E há também cada vez mais exemplo de científicos ou associações de científicos ou instituições universitárias que decidem que seus membros puedan ser, deban ser também intelectuais públicos, activistas. Então, temos ativismo científico de tipo de science lobbying, ou de diplomacia científica para interaccionar com políticos, para contribuir com políticas mais baseadas em evidência, na escuta em diferentes atores sociais, e etc, etc. Então, lá estamos com o desafio da formação, ou seja, uma formação hoje contemporânea na América Latina não pode ser apenas uma capacitação de como comunicar, enseñar, explicar la ciencia. No puede ser apenas una formación que te muestra cómo alfabetizar mejor las personas no alfabetizadas científicamente. No se trata apenas de transmitir. Entonces, tenemos el desafío, el tercer desafío de la capacitación, que es, primero, no hay formación si no tenemos también la capacidad de investigar junto con las comunidades las formas mejores de hacer esta apropiación social del conocimiento. Entonces, la dimensión de investigaciones es crucial para medir los impactos, avaliar las maneras mejores, escuchar mejores a los actores envolvidos. Por tanto, estudios de evaluación, de audiencia, de percepción, de recepción. El segundo elemento, no hay un curso bueno de popularización de la ciencia si ello se piensa como un curso organizado por físico para formar popularizadores de la ciencia, o un curso organizado por periodistas para formar popularizadores de la ciencia. Un buen curso que piensa la apropiación social y la co-construcción solo consigue vivir y funcionar si realmente aceptar el desafío de la transdisciplinaridad. Por ejemplo, en Brasil, en la Universidad de Campinas, a donde trabajé anteriormente, antes de me mudar para Minas Gerais, el LabFor, que es el Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo, tiene un curso de especialización y un de maestría en estos temas, pero ese laboratorio no es parte de ninguna facultad de la universidad. Él está dentro del rectorado. Entonces, no solo interdisciplinar, como no institucional. Los profesores son de todas las áreas, pero políticamente se decidió que el curso no hacía parte de ningún departamento. En la Universidad Federal de Minas Gerais no conseguimos hacer esto, muy complicado burocráticamente, entonces está sediado en mi facultad, que es la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, pero nós temos docentes não só de todas as unidades, pero também de outras universidades e, sobretudo, não só de universidades. Nossos docentes são também pessoas que não têm uma carreira acadêmica, que não têm, eventualmente, nem doutorado e nem maestria, pero que são extraordinariamente valiosas e experientes na dinâmica de apropriação social. Então, nós temos periodistas que trabajan en el mercado y vienen a dar lecciones. Nos tenemos jóvenes autores de podcast o canales de YouTube de ciencia que son muy válidos y que entonces tienen algo a nos enseñar. Y nos tenemos también representantes de saberes ancestrales
que participan de cursos como docente en la Universidad Federal de Minas Gerais. Mi otra formación transversal, que se llama Formación Transversal en Saberes Tradicionales, y ellos son recibidos como se recibe un colega profesor, son tratados como profesores, pero son lideranzas de comunidades de capoeira, de candomblé, indígenas, de quilombos, etc. Y entonces hay una interacción entre el saber académico, una conexión de saberes entre el académico y lo académico, que también enriquece nuestra didáctica. Entonces eso es sobre el desafío de la interdisciplinaridad. Y obviamente los modelos teóricos, los enfoques normativos y deontológicos, lo que queremos alcanzar con la apropiación social del conocimiento. Muchas personas abordan el tema con enfoques ingenuos a veces o ineficaces, porque se quedan bastante ligados a la idea de que la apropiación social sustancialmente consiste en traducir a los conocimientos un para el otro, a explicar, a enseñar, por tanto, en muchos casos, a simplificar y a despertar la curiosidad, a motivar las personas para conocer más, a entreter, divertir, que, claro, es una parte importante de toda práctica comunicacional, pero la apropiación social del conocimiento va muy más allá que el aspecto de comunicación. Se trata de construir una relación, entonces la apropiación no hace solo eso, no puede hacer solo eso. Cuando la apropiación social del conocimiento funciona, lo que se pasa con nuestra audiencia, como se llamaba antiguamente, el público, y que en verdad son actores, no es solo que se queda interesado por la ciencia, motivado a aprender, curioso, no es solo eso. Normalmente el resultado principal de la apropiación social cuando funciona es que ella nos supera, nos sorprende. O sea que las personas se apropian del conocimiento y por tanto hacen con ello algo que nos no planejamos y que eventualmente no queremos. Cuando parejas de mujeres lésbicas sordas, se dice sorda no, que no escuchan, ¿cómo se dice en español? Sí, sordas. Sordas. Sí. Cuando pareja de mujeres sordas lésbicas decide tener un hijo y pide para su médico que el hijo sea seleccionado entre los embriones fecundados para que nazca sordo también, esto crea obviamente gigantes debates, problemas de bioética, problemas para el médico, pero es uno de los señales, por ejemplo, ¿no?, del tipo de hackeo, de hacking, de recombinación, de apropiación política que las personas hacen cuando realmente se apropian del conocimiento. Lo usan para su objetivo, para sus valores, para sus políticas, para sus demandas, de formas que no siempre era prevista por nosotros. Pero ese es un síntoma de que la apropiación fue real, funcionó. Entonces, no es solo cuando las personas te escuchan y aprenden que te quedas satisfecho con su programa de extensión o de popularización del conocimiento. Cuando de hecho se construye junto a algo que te enseña, que te hace aprender y que eventualmente te sorprende o hasta te asusta. Cuando las personas hacen algo totalmente diferente que señaliza que ellos entenderan, se apropiaran y quieren usar, de hecho, un conocimiento, la conciencia de que tienen derechos que antes no tenían, la conciencia de que tienen el derecho a inventar nuevos derechos, por ejemplo, tener un hijo que habla su propio idioma y no otra lengua, y así por allá. Entonces, quiero interromper el compartilhamento y continuar hablando con ustedes. En nuestro curso AMEREC nós pensamos todas essas dimensões e tentamos imaginar um curso de capacitação que seja realmente transdisciplinar, que realmente mostre a diversidade das maneiras de produzir conhecimento, da maneira de apropriar conhecimento, de los possíveis usos e hasta desvio de função do conhecimento, e, portanto, que incluya la sociología, la antropología, la filosofía, la historia de la ciencia, la dimensión epistemológica, pero también la dimensión práctica, profesional, de mercado, de cómo se puede vivir de eso. Hay científicos en Brasil que ahora viven de
programas de apropiación social del conocimiento. Se creó la nueva carrera de ellos. Y hay jóvenes no científicos que dominaran, se apropiaran tanto de las ciencias que se quedan tan buenos en comunicar la biología, la virología, la inmunología, cuanto los científicos. Hay varios ejemplos de que entonces existe un mercado posible, ¿no? Profesional para alguna de estas prácticas. Y en los movimientos sociales también. Hay trayectorias de miembros de comunidades que pueden contribuir para construir esas pontes. Entonces, en el curso AMEREC nos intentamos hacer dos cosas, básicamente. La primera es siempre lembrar que nuestro público, audiencia, como lo llamamos, ¿no? No son pacientes, no son personas que nosotros de arriba de nuestras universidades llegamos allá para ayudar, para enseñar, para explicar como si fuesen pacientes de alguna enfermedad que lo hacen víctima de algún déficit de información, de conocimiento, de racionalidad cognitiva. Nuestros públicos son agentes, no pacientes. Y son agentes impacientes, o sea, no tienen más paciencia en tiempos de infodemia, de tempestad informacional, para escuchar a todo y a todos. Y ellos son agentes que necesitan hacer cosas junto con nosotros. Entonces, toda la didáctica es planeada para pensar procesos de apropiación social que sean de real apropiación, de co-construcción de acciones y conocimiento y no solo de transmisión de informaciones simplificadas. Eso lo resalto porque, por lo menos en Brasil, todavía hay una fracción muy grande, tanto en la comunidad científica cuanto en el periodismo y la educación, de personas que creen que nuestra misión como mediadores de la ciencia y la sociedad sea una misión prometeica, de Prometeo, que era el semidios que llegó lá arriba al Monte Olimpo para robar un pedacito del fuego de los dioses, del conocimiento, y escondido lo llevó lá abajo para los humanos. Esa metáfora de Prometeo es muy fuerte todavía hoy y muchos científicos y periodistas que se dedican a la transmisión social del conocimiento. Carl Sagan, en su último libro, lo llama una candela en la oscuridad. La ciencia es una pequeña llama en la oscuridad tenebrosa de la irracionalidad, del preconcepto, del oscurantismo. Entonces, esa imagen del fuego de la razón que necesita ser elevado lá abajo, el pueblo no tendría si no fuese por nosotros este fuego, es una imagen muy fuerte todavía hoy. Y me parece que para nosotros en Latinoamérica, de forma más fuerte todavía, nos necesitamos despedir esos viejos dioses griegos, europeos y blancos y pensarmos en nuestros espíritus, nuestras divinidades, que son más de conexión, son más subterráneas, son más caprichosas y no piensa la relación entre arriba y abajo de forma jerárquica, sino de forma negociada. Entonces, los griegos ya tendrían un dios para eso, que era Hermes. Hermes es un dios un poquito ambiguo porque él es el embajador de los dioses, pero también es un ladrón. Él inventa la matemática y también la diplomacia. Él inventa las encrucijadas. Él es un dios un poquito ambiguo, lo que los antropólogos llaman de trickster. Y en América Latina tenemos espíritus más interesantes aún como trickster. Por ejemplo, en las religiones africanas tenemos el que en Brasil se llama Exu, que es un dios de lenguaje, de voluntad, de caprichos, y que conecta a los humanos con los dioses. Él es también un embajador de los orixás. Y entonces tenemos, digamos, divindades femeninas y no masculinas, tanto en el mundo griego latino, que son las divinidades de la construcción junta, pero también de la venganza, de la conexión entre seres diferentes. Para MEREC nós pensamos nisso, de um projeto de apropriação social do conhecimento que capacite não tanto mediadores no sentido de tradutores do conhecimento, e sim mediadores no sentido de catalisadores de cidadania. Se chama MEREC o curso porque a MEREC é uma palavra indígena de um pueblo de Minas Gerais, que são os Krenak,
E Amerec significa, em la língua krenak, esse é difícil de dizer em espanhol. Eu acho que se diz pellizco em espanhol. É beliscão, não sei como se traduz. De toda forma, é quando tu tocas alguém para estimulá-lo. Amerec significa abraço também, mas mais que abraço significa um pellizco. Então, a ideia é reconstruir conexão de tecidos, né? Tecido de sociedade civil a partir da construção conjunta de conhecimento, da troca e, sobretudo, da troca também de perspectivas e valores. Nós não hacemos uma comunicação do conhecimento despolitizada, neutral. Nós não acreditamos que o conhecimento possa ser traduzido como informação. Ele sempre vem junto com sabedorias, com objetivos, com visões de mundo. Então, nós tentamos, nesta palavra, neste apelido que demos ao curso, levar em conta isso. Conexões horizontais, subterrâneas, entre saberes, identidades, trajetórias diferentes, e não só treinar periodistas, professores e científicos para explicar melhor, para ensinar melhor. Nós queremos ir mais allá. Então, para encerrar, além dessa ideia, não somos Prométeos, em caso somos Hermes, ou seja, hacemos uma hermenêutica, uma interpretação entre pessoas, colocar em comunhão o conhecimento, então menos Prométeo e mais Hermes, ou Exu, ou divindades ctônias, ou seja, do subsolo, e também o público são nossos agentes, não são nossos pacientes. E a terceira dimensão é nós pensamos isso como catalisadores de cidadania científica. Então, para finalizar, queria dizer um pouquinho o que entendemos com cidadania científica e cultura científica, porque hoje se habla muitíssimo dessas duas coisas. Muitos dizem nós necessitamos uma melhor difusão da cultura científica. Pero quando escuto essas pessoas falando, muitas vezes nos damos conta de que eles usam a palavra cultura científica como sinônimo de conhecimento científico, de alfabetização científica. Eles creem que para difundir uma cultura se trata de alfabetizar as pessoas. E não é isso. Cultura não é conhecimento. Cultura é uma brújula de valores, é a que nos orienta a elegir as coisas. Então, toda cultura tem conhecimento junto com valores, com símbolos, com rituales e com mitos. Então, se queremos difundir a cultura científica, nós necessitamos parar, por exemplo, com a obsessão de muitos científicos brasileiros que dizem assim: eu vou combater a pós-verdade e a desinformação. Vou a te dizer 10 mitos e 10 verdades sobre as vacunas. Assim, vai entender que a vacuna é importante e não te faz mal. E essa é uma péssima ideia. Como assim? Mito nunca foi contrário de verdade. Mito não significa mentira. Mito é uma parte central de toda a cultura, incluso a científica. A cultura científica tem rituais, tem valores. Por isso que a cultura científica tende a ter problemas e tensionamentos quando entra em contato com a cultura, por exemplo, de regimes totalitários. Não funciona tão bem a ciência numa ditadura, porque os valores científicos necessitam, por exemplo, de liberdade absoluta de investigação e de expressão, que é muito mais compatível com uma democracia que com uma ditadura. Então, temos valores, temos rituais, temos mitos fundadores, temos identidade. Se queremos difundir culturas, nós precisamos combater nenhum mito. Nós precisamos construir mitos juntos, conectar os mitos, os valores, escuchar os valores e ver o que temos de comum. E o segundo elemento que nós valorizamos na América é pensar a cidadania científica. Se nós queremos catalisar e fortalecer a apropriação social, sermos mediadores no sentido de catalisadores e não no sentido de transmissores, então temos que volver a pensar também a palavra cidadania científica e democracia. Democratizar o conhecimento também não significa transmitir conhecimento, porque democracia significa poder do povo, não significa conhecimento do povo. Então, hasta que ponto nós queremos
que el pueblo, de las personas, las comunidades, tengan poder de toma de decisiones sobre la ciencia y la tecnología. Eso es democracia científica. Nós tenemos ahora un proyecto mundial de una asamblea ciudadana sobre la edición genómica, en que los pueblos de los 5 continentes se reúnen y deliberan junto con los científicos sobre cómo regular la edición genética. Este es un ejemplo de democracia científica, de democratizar conocimiento, o sea, de hablar juntos para decidir juntos. Y el tercer elemento, ciudadanía, por fin, no es un derecho. Todo el mundo cree que ciudadanía científica es el derecho a conocer a la ciencia. Ciudadanía significa 3 cosas: pertenecer a una sociedad, tener identidad. Entonces, ciudadanía científica significa sentir que pertenecemos a este mundo científico-tecnológico, que nos aprovechamos de las ventajas, de los derechos de ese mundo científico-tecnológico. Esa es ciudadanía, no conocer. ¿Ah? Una persona puede conocer muchísimo y no ser ciudadano. Los esclavos griegos eran los preceptores de los emperadores. Ellos conocían más que el emperador, pero no era ciudadano, era esclavo. Entonces, ciudadanía científica no es pasar conocimiento para las personas, es pasar la sensación de pertenecer con los otros científicos al mismo mundo. Segundo, ciudadanía es el voto, el poder decidir. Si las personas no pueden decidir, no son ciudadanas científicas. Tienes que poder decidir sobre la ciencia y tecnología. Y el tercero, ellas deben poder aprovechar de forma igualitaria, independiente de su comunidad, de su conocimiento, de sus valores, de las mismas ventajas que todos reciben del desarrollo científico y tecnológico de un país. Entonces, nos enfocamos en esas dimensiones. Nuestro curso no es solo para dar técnicas de mejor explicación y transmisión de conocimiento. Tampoco es solo como dar los nuevos mecanismos de ciencia ciudadana, de debates, de café científico, de cómo hacer el diálogo. Es un poquito más allá, de cómo intentarmos realmente inventar procesos de coproducción y co-construcción, no solo de conocimiento, sino también de la política. Creo que es eso. Agradezco muchísimo. Espero que se entendió. Espero que también se escuchó, porque no sé si el señal estaba bueno. Y me diga usted, Dino, y agradezco mucho a todas y a todos para la invitación. Ya nos han llegado algunas preguntas por el chat interno. Les recuerdo que pueden ponerlas para transmitírselas al profesor. Entonces, la primera, que es a modo de comentario y trae una pregunta, es la siguiente. Dice: la apropiación social de la ciencia se asocia con que el conocimiento llega a amplios sectores de la población. Hay unos riesgos porque la concentración de poder económico crea monopolios que también cierran fronteras para nuevos descubrimientos. De manera que la participación de los científicos con grupos sociales, comunidades virtuales, pueden apoyar esa apropiación. ¿Ve usted posibilidades reales de que esa interacción pueda ser eficaz, teniendo en cuenta que ha mencionado la eficacia como parte de la apropiación social de la ciencia? Sí, ¿quieren que conteste cada una o quieren juntar 2 o 3 juntas? ¿Cómo te parece mejor, Dino? Como usted prefiera. Ok, no, entonces contesto esta aquí, que me parece ya muy compleja. Sí, claro, ese es uno de los grandísimos obstáculos. Hay una concentración de media que hace con que, digamos, una de las grandes promesas de Internet, de las plataformas digitales, no se cumpla. La promesa de todos pueden accesar a todo y todos pueden ser escuchados. Esa era la grande promesa inicial de Internet, era de favorecer uma democracia mais horizontal, com maiores possibilidades de apropriação social do conhecimento e de participação. E isso não se cumpriu de forma alguma. Hoje, pelo contrário, nós estamos acusando a internet de ser a culpada da desinformação, a culpada da vuelta de los autoritarismos, etc., etc. Então, temos allá um primeiro problema.
nuestra información está así concentrada, entonces el acceso es mediado por los algoritmos, es mediado por fuerzas económicas muy poderosas, es mediado por grupos que organizan propositalmente la desinformación y construyen la ignorancia. Es un primer gran obstáculo. Y conectado com isso, outro grande obstáculo é sim que também essas grandes forças, né, de mercado e políticas, obviamente tendem a monopolizar também a toma de decisões. A toma de decisões em nossas democracias não é tão democrática, né, não é fortemente democrática. Por isso que eu digo que o objetivo de passar o conhecimento aos pueblos deve ser só uma parte de la apropiación social del conocimiento, porque es necesario, pero no es suficiente. Por eso yo siempre resalto eso. Democratizar el conocimiento significa poder al pueblo, no solo aprender. Ciudadanía científica significa poder de decisión, de voto, no solo conocimiento, información y derecho a la ciencia. Y así por adelante. Por eso que resalté eso. Entonces, puede funcionar cuando de hecho esse trabalho que hacemos de construir puentes entre a ciência e a sociedade é um trabalho que acepta o desafio de ser politizado, não no sentido de partidário, de falar mal ou bem de um governo, de um político, mas sim de ver que qualquer forma de comunicação necessita de gatekeeping, ou seja, de decisões sobre o que constrói, o que passo por passo, e essas decisões só podem ser políticas, porque eliminam alguma coisa, são perspectivas, e essas perspectivas têm que ser voltadas não só como vou fazer para que as pessoas saibam mais, compreendam mais, mas como vou fazer para que as pessoas possam usar esse conhecimento em conexão com o suyo para seus objetivos. Se eu penso minhas iniciativas de apropriação não só como comunicação, mas como extensão e como política, tenemos más posibilidad de que se concretice un efecto real. Por ejemplo, en América Latina tenemos muchísimas experiencias de las llamadas tecnologías sociales, y son construcciones de artefactos o innovaciones tecnológicas que son construidas pensando en el uso, en las necesidades, las demandas locales. Entonces, usted puede hacer un productor de biogás para acender su fogón sin necesitar desmatar a la floresta, pero puede hacerlo como químico de una forma que solo funciona pequeñito para una persona. O puede hacerlo como químico que trabaja en un laboratorio colectivo de tecnologías sociales junto con las comunidades, y te viene la idea, ¿qué tal hacernos un reactor de biogás gigante? Lo enterramos en la comunidad, así que solo funciona se todo el mundo ayuda y todo el día lleva su basura para alimentarlo y todo se alimenta con eso. Ahí tú tienes al mismo tiempo una tecnología ecológica y que al mismo tiempo cataliza cooperación en la comunidad. Y cuando escuchas las comunidades te vienen esas ideas. Entonces, muchas veces el conocimiento coproducido tiene intrínsecamente esa característica política, de tener efecto a pesar de las grandes fuerzas que tendem a monopolizar, claro, la toma de decisiones. Y eso a veces lleva al nivel político nacional. A veces hay situaciones en que, de hecho, movilizaciones populares, junto con científicos, con base en conocimiento, consiguen mudar leyes. Tenemos varios ejemplos de eso en campo ambiental, en campo de políticas de salud en América Latina. Entonces, yo soy mediamente optimista. Vale. En ese mismo sentido de políticas en torno a la apropiación social, nos preguntan, ¿podría ser considerada la innovación social como herramienta vinculante a la hora de la toma de decisiones de esas políticas? Vinculante. Esse me parece maravilhoso, né? Um pouquinho utópico, né? Muito difícil, creio, convencer a um parlamento ou a um governo a hacer isso de forma incorporada, vinculante, institucional. Se entendi a pergunta. Pero sim, nosso projeto internacional é hecho com uma universidade australiana, né? De uma Assembleia Cidadana Global sobre a edição genética. É um pouquinho este tipo de provocação.
de decir, vamos a elegir el tema más difícil que nadie sabe lo que es en América Latina, ni muchos periodistas, ni algunos científicos saben de hecho lo que es la adicción genética, y vamos a elegir ese tema para discutirlo con todos y con todas. Pero no un día, no en un café científico, no con una exposición de museo, no con una post de Instagram de divulgación científica, es sí juntando a la población por 10 días seguidos en inmersión total junto con científicos, políticos, bioticistas para discutir juntos, deliberar juntos y proponer 10, 15 puntos para las políticas de regulación mundial sobre la edición genética. Es una grande provocación, un poquito utópica, pero me parece que va en la dirección de dar un señal a los políticos de decir, de alguna forma, nos necesitamos de esto, porque la crisis de confianza que las democracias están viviendo, en parte se debe a eso, al hecho de que la democracia meramente representativa no consigue funcionar cuando hay una distancia tan grande entre problemas globales y realidades locales. Entonces, me parece que sí, se puede intentar cosas de ese tipo. Okay. También nos preguntan, ¿qué papel juegan los movimientos sociales en los procesos de apropiación social del conocimiento? Sí, eso me parece que obviamente es muy dependiente local. Entonces, no conozco suficiente. Hace tiempo que no consigo irme a Colombia, no veo ahora de poder ir presencialmente, no aguanto más esa pandemia. Entonces, no estoy tan actualizado sobre los movimientos sociales colombianos, pero sí me parece que en toda América Latina es un papel central. Como dijo antes, ¿no? Lo que nos sorprendió en Brasil fue que nós tivemos uma mobilização gigante das universidades públicas brasileiras para tentar construir não só solidariedade, informação, mas mecanismos políticos de grande escala. Nós, por exemplo, articulamos redes de voluntários makers, né, que têm em sua casa uma impressora 3D para ser modelito de juego, não sei o quê, y todos se organizaron para gratuitamente trabajar juntos en redes con los científicos y producirmos piezas para los ventiladores mecánicos, para los hospitales, piezas de protección facial, etc. Mas lo que nos sorprendió más no fue solo la movilización muy bella, muy grande de las universidades y los científicos en todas esas dimensiones de popularización de la ciencia, de explicar, de extensión, de cooperar para la solidaridad, y sí el hecho de que los movimientos sociales, independientemente de nosotros, y sin obviamente esperar a nosotros, ya estaban haciendo apropiación social del conocimiento. Esa es una característica maravillosa que diferencia, en mi opinión, la apropiación social del conocimiento de la popularización de la ciencia clásica. La popularización de la ciencia clásica depende del científico para funcionar. El científico que te enseña la ciencia. Eventualmente un mediador especializado, un periodista científico. La apropiación social tiene en la popularización de la ciencia apenas solo una de sus herramientas, porque normalmente ella viene de dentro para afuera y de abajo para arriba. Entonces los movimientos sociales brasileños ya estaban se organizando. Conocían a un chico que es de la favela, pero está estudiando en la Universidad de San Pablo medicina. Lo llamaron de vuelta en la comunidad y le dijeron, nos ayuden a construir las mensajes, los papeles para distribuir en tu favela para todos los moradores de cómo higienizar la comida, sus manos, etc. Conocían a otra chica que también era hija de una mujer muy pobre en la favela y que se quedó una periodista famosa en otra ciudad. La llamaron de vuelta a se organizar. Entonces los movimientos sociales brasileños mostraron y cómo se organizar para la apropiación social del conocimiento y para transformarla en acción política concreta, de distribuir materiales, de distribuir comida, de generar renta, pequeños empleos, junto con personas que eventualmente hacían parte del mundo científico, pero no necesariamente. Los grandes actores de este movimiento no fueron solo personas que estudiaban en la universidad, pero varios tipos de activistas. Y entonces me parece que sí, que para entender y hacer una buena apropiación social precisamos olvidar momentáneamente la parte
universidad transmite conocimiento para los otros, porque esa es obvia, ¿tá? Esa es clara, la conocemos, el Prometeo. La otra ahora es más urgente, entonces sí, yo creo que los movimientos sociales necesitan ser bien más escuchados e involucrados en estos proyectos. Vale. Acercándonos un poco al tema de universidades, preguntan, ¿cómo se podría promover la colaboración entre universidades y grupos de investigación si compiten por los modelos de medición, reconocimiento y el ranking? Esa es una pregunta para hacer a los rectores de las universidades y a los ministros de educación, porque es un sistema, ¿no?, que complica, el sistema en que vivimos complica muchísimo eso. Entonces, la primera pregunta era cuánto esta cosa se complica por causa de grupos de poder, digamos, de mercado, de política. Ahora tenemos sí un problema interno, o sea, la dinámica de la vida de un científico hoy está totalmente focalizada en su vida, en su laboratorio, en su estudio, en su trabajo, tentando producir artículos lo más rápido posible y participar de llamadas para tener recursos. Y eso genera no tanto yo creo, una competición como explícita primaria. No es que la competición sea nuestro primer objetivo. Nos continuamos motivados para hacer ciencia, pero se queda una inevitabilidad fisiológica del sistema. El sistema incentiva eso porque te clasifica con base en parámetros que no involucran eso. Su colaboración interdisciplinar con otros departamentos no son premiados cuanto deberían, su participación en proyectos de extensión. Entonces, ese es un problema que yo mencioné empezando mi fala, ¿no?, de políticas para la apropiación social, ¿no? Y tiene muy a ver con eso. En Brasil tenemos varios movimientos que intentan presionar para mudar parte de estas dinámicas. Entonces, la cuestión de tener becas que premian la productividad y popularización de la ciencia es un ejemplo. La tentativa de valorizarmos más las actividades de extensión es otro. Pero tenemos en general varios movimientos para la ciencia abierta. Hay un movimiento mundial para las low science, ¿no?, la ciencia despacito, ¿no?, que también denuncia ese tipo de problema, que no solo, en mi opinión, es un problema para construir mejor apropiación social. Es una enfermedad para nosotros como ciencia. Esta dinámica es un obstáculo para el avance realmente disruptivo e inovador de la propia ciencia, porque te obliga a dar a sus alumnos de maestría y de doctorado tesis de cortísimo plazo, tesis cuyo impacto o efecto se ve inmediatamente. Entonces, no piensan en los grandes saltos. En este contexto es muy difícil surgir un científico que concebe la teoría de la relatividad, una sociología weberiana. Esos saltos de paradigma no se producen si está pensando siempre en justificar su investigación con base en impacto inmediato. Se no descubre mucho. Entonces, yo creo que es un problema más serio aún, no solo ligado a la dificultad de hacer extensión. Vale, también al respecto de las universidades, quieren saber sobre el curso AMEREC que lideras allá en Brasil y preguntan qué metodologías y prácticas han desarrollado en este curso para cumplir esta visión que se propone y si les puedes compartir algunos ejemplos significativos. Bueno, el curso fue aprobado en el final del año pasado. Nos ganamos un premio. Aliás, te muestro también. Tengo algunas slides sobre eso. Se la encuentro rapidito, un rato. Bueno, en cuanto las busco, te digo. Entonces, fue aprobado el año pasado, hicimos la primera selección, entonces estamos ahora con la primera clase, la primera turma organizada del curso, pero después de la segunda lección llegó la pandemia. El curso siempre fue pensado como presencial, esa es la primera característica didáctica. Nós tuvimos una demanda grandísima para hacer un curso a distancia.
porque en Brasil tenemos solo 3 cursos, el Brasil es muy grande, y está creciendo muchísimo la demanda de científicos que quieren aprender a comunicar, comunicadores que quieren se especializar y jóvenes que quieren ser influenciadores digitales sobre sistemas de ciencia, de salud y de ambiente. Entonces, muchísima gente nos pidió para hacer un curso online a distancia. Y la primera característica de América es que él es presencial, porque es muy difícil hacer essa ideia de construir relações, contato de demandas, valores, emoções, cuerpos. Hacer América significa el pellizco, el abrazo, haciendo un curso a distancia. Entonces, la primera idea pedagógica del curso es imergir 50 personas totalmente diferentes, filósofos, neurocientistas, biólogos moleculares, periodista profesional que ya trabaja hace 15 años en la televisión nacional, juntos 2 días por semana, la noche y el día, trabajando juntos, teniendo que producir un proyecto de interacción con las favelas sobre salud, por ejemplo, o produzir um projeto de uma exposição museal ou outra coisa, eles têm que estar juntos. Então, professores, que somos muito diferentes, e alunos, que são muitíssimo diferentes, estarem imersos juntos em uma atmosfera de redação periodística, por exemplo, em algumas disciplinas, ou de projeto de design museal em outras matérias, e assim por diante. Essa é a primeira característica da América. Aqui, creio que compartilhei a tela, né? A pantalla. Não sei se está Sí, subindo, estamos né? viendo la presentación. Sí. Eso. El curso fue financiado por este instituto que se llama Serra Pilheira. Es un instituto filantrópico de personas muy ricas en Brasil que decidieron por la primera vez, creo, en la historia de Brasil, era una institución privada que decide investir sin ningún retorno dinero en proyectos de ciencia de altísimo riesgo en el sentido de ideas muy ambiciosas que pueden dar en nada. Entonces, eles financiam principalmente investigações de matemática avançada, de física teórica, ou seja, em área não necessariamente aplicativa, em áreas que, às vezes, têm dificuldade em ter recursos de suas universidades ou público, em áreas em que a ideia é tão louca que, eventualmente, não terá resultado. Eles investem plata nesses projetos. E tem outra chamada que é para projetos de apropriação social. Em verdade, eles chamam de popularização da ciência, mas está muito claro para o tipo de projetos que eles premiaram, que estão investindo em apropriação social, ou seja, em projetos que têm uma dimensão social e política muito forte. Então, esses eram os participantes, fomos 900, quase 1000 candidatos, foram selecionados 60 que participaram dessa imersão de 5 días juntos con especialistas mundiales de apropiación social, de periodismo, de comunicación, etc. Y después de ese evento de 5 días, 12 de nosotros fueron seleccionados para recibir el dinero y realizar. Entonces, el curso se concretizó gracias a un financiamiento de una institución privada y no de la universidad en este caso. Pero eso me permitió de desburocratizar o processo, porque como a plata não é da universidade, é um projeto, digamos, privado, eu posso chamar como professores, esse é o segundo ponto da didática. O primeiro é a imersão física na diversidade. Lideranças indígenas junto com engenheiros, trabalhando junto para fazer coisas. O segundo ponto é esse, graças a esse dinheiro, eu consegui chamar como professores neste curso pessoas que não são das universidades, e que me parece um ator central se a apropriação social não é só de arriba para abaixo, da universidade para o povo. Então, eu chamo pessoas do mercado que mostram para os alunos caminhos profissionais possíveis, que fazem networking, fazem rede de contatos para o futuro, mas também pessoas que têm conhecimentos relevantes para fazer apropriação social e nem sempre conhecimento que vem da academia. Entonces, es el segundo punto. El tercer punto es la interdisciplinaridad. O sea, nuestras disciplinas, creo que aquí tenemos un ejemplo, son esas: introducción a la popularización de la ciencia, ciencia, tecnología, política, sociedad, laboratorios de periodismo científico, de audiovisuales, de YouTube, de podcasts, historia de la cultura científica y tecnológica,
comunicación en museos y centros de ciencias, producción e interpretación de datos y evidencias científicas, significado de los artículos, significado de las estadísticas, límites y riesgos de comunicar esto erradamente, ¿tá? Y seminarios avanzados en ciencias, culturas y públicos, a donde hacemos estas conexiones con el conocimiento de la diáspora, por ejemplo. Entonces, nos tenemos más de la mitad de los docentes son mujeres, más que la mitad de los alumnos son mujeres. Estamos intentando tener una cantidad creciente de intelectuales, científicos y comunicadores que representen bien también las diferentes realidades de Brasil. Por ejemplo, tenemos en Brasil ahora una generación de buenísimos comunicadores de las ciencias transgénero y de la comunidad LGBT. Y tenemos ahora en Brasil una creciente cantidad de jóvenes científicos involucrados en la apropiación social que son negros y negras. Entonces estamos intentando incorporar en ese seminario todas esas personas. Y tenemos disciplinas sobre transmedialidad y divulgación científica, tópicos avanzados en comunicación y en museos, técnicas de contación de historias, storytelling, comunicación de riesgo, porque muchísimos científicos y muchísimos periodistas no saben que la comunicación en situación de riesgo tiene totalmente otra característica. Entonces hacemos casi siempre la cosa errada. Una institución cuando tiene que comunicar riesgo nuclear o riesgo ambiental, casi siempre hace eso de forma errada. Entonces tenemos una disciplina, comunicación institucional para las instituciones de pesquisas y ciencia ciudadana, teorías y prácticas de experimento de ciencia ciudadana. Ese aquí es otro elemento muy importante del contenido. Y las características es eso, fortalecer al máximo la interacción entre los docentes, que casi no se conocían, porque tenemos una profesora de otro estado, que es bióloga, yo soy sociólogo físico, otra de la educación. Entonces, fortalecer la dinámica de real colaboración entre docentes, fortalecer muchísimo la interacción entre los alumnos para que produzcan juntos y no individualmente, y fortalecer las salidas. Hay muchas visitas técnicas que ellos hacen para entrar en contacto con diferentes realidades. Entonces, creo que eso más o menos son las características.